terminamos esa sección y venimos con una entrevista picante. Vamos a hablar de muchísimos temas aquí. Este joven de San Cristóbal, emprendedor, es, como te había dicho, director de un centro educativo. Estudió licenciatura en lengua moderna, mención inglés. Educación, mención inglés. Luego hizo maestría en gestión de centros educativos con un amigo mío también. Luego hizo un doctorado en teología en la universidad, nuestro pacto internacional, y primero que nada es un servidor de Dios que se está desempeñando también como pastor. Señoras y señores, sin más, Luis Eduardo Isabel. Así es. Muchísimas gracias por esta introducción. Un saludo a la audiencia, ¿no?, ya consolidada, pudiésemos decir, del chat musical a través de Magis. Y bueno, un saludo a todos los que están en sintonía, y saludar a mi amigo David Bernabel, que él no lo dijo, pero el Messier, como nos decimos, ¿verdad? Sí, codificadamente, sí. Aunque ya lo hice público, ¿verdad? Tenemos una historia de trabajo y de estudio, y de verdad que los logros de David Bernabel lo considero propio, porque es un amigo y una persona que le tenemos estima y respeto. Y saludo también a su distinguida esposa, que está en sintonía, ¿verdad?, con las compañeras. Así que gracias por la oportunidad. Como Messier, estamos aquí. Bueno, también tenemos a Julio, que va a estar con nosotros hoy. Julio, el coordinador, quien nos dio la oportunidad también de estar aquí en el chat musical. Julio, ya te había presentado, pero Luis Eduardo Isabel. Muchísimas gracias a los dos. Para mí es una alegría. Esto de la emisora es una continuación, porque converso mucho con David por allá afuera. Nos gusta hablar de estos temas de filosofía, de teología, de la vida de manera general. Y qué bonito que la música se vincule con todo esto. El inglés yo creo que va recorriendo esos mundos. Hay un escritor que se llama Murakami, es un escritor japonés, y él decía de que de niño siempre tuvo un cuestionamiento con la escuela, porque en la escuela te obligaban a aprenderte el inglés, y él fue autodidacta. Él iba leyendo inglés y dice, amigo mío, hablo inglés, y después yo lo hablo perfectamente, porque voy más allá de lo que es la doctrina, del aprenderme un discurso para aprobar un grado. Y eso yo creo que busca este programa, ¿no?, que de forma divertida también nos entre el idioma y podamos hablarlo en la calle. Perfecto. Vamos a hablar un poquito ya, Julio, los mismos temas que hablamos, como tú dices, de manera ya tras bastidores, en el patio que hablamos. Messier, bueno, yo le voy a decir Messier, doctor Messier. Coloquial. Doctor Messier, bueno. Un poquito de su trayectoria, cuéntanos un poquito yo dije un poquito lo que usted ha hecho, pero dígame cuáles fueron sus ilusiones y lo que está haciendo ahora, dígame por favor. Claro que sí. Bien, como todo joven soñador, ¿verdad?, que busca descollar y obtener una carrera y servir a su comunidad y a su país, pues desde la edad de 17 años comencé a dar clases, pero previo a eso, más jovencito, 10, 11, 12 años, pues mis padres me inculcaron y me motivaron a aprender el idioma inglés, y ciertamente pues duramos todos esos años hasta que en el año 2008, pues por una oportunidad que se dio, pues entré aquí a esta institución, el Instituto Politécnico Loyola, en ese momento a la Escuela de Idiomas Loyola, y ahí pues estuvimos dando clases por muchísimos años más, ya hasta el 2022, figúrense ustedes, del 2008 al 2022, más de 10 años, casi 15 años, trabajando. En ese proceso de dar clases... Usted lo recibimos virgen aquí, o sea, 2018, totalmente. Sí. ¿Usted tenía qué edad? Yo tenía 17 años. Oh my God. O sea que... Sí. Hablamos un poco ahí. Bueno, no lo deberíamos decir, aunque fue así. Así que sí, aquí en el Politécnico Loyola, mientras trabajaba en la escuela de idiomas, recuerdo siempre en el programa de Juniors, ¿verdad? Duré un buen tiempo trabajando primer nivel. Yo era el hombre nivel 1, ¿verdad? Y ciertamente pues en ese proceso pues hice la licenciatura en educación, ¿verdad? Desde la Universidad del Caribe. Posteriormente pues motivado por una colega en común llamada Rocío, a quien le envío un saludo,
me motivó o nos motivó para cursar entonces la maestría en gestión de centros educativos. Una experiencia grandiosa, hicimos buenos amigos y pudimos hacer una mancuerna allí con gente que hoy funge como técnico, distrital, directores, maestros, ¿verdad?, destacados, y bueno, fue una experiencia grandiosa. Terminado ese proceso, entonces decidí hacer un doctorado en teología, presencial en ese momento a través de una universidad de corte protestante llamada Nuestro Pacto Internacional, con sede en la Florida, Estados Unidos, y bueno, ahí llegó el tema de la pandemia y hubo que terminarla de manera remota, pero cumplimos ese proceso. Posteriormente, ya con varios años de experiencia, decido concursar para una plaza como director de centro educativo y logramos pues estar dirigiendo en este caso la escuela primaria Profesor Juan Francisco Guillén Garcés en la comunidad de La Plena. Ahí tenemos ya varios años y hemos, desde nuestra perspectiva, hecho una labor reconocida por nuestras autoridades, por la comunidad, y estamos sirviendo. Ok, Messier, pero usted me ha dejado ahí algo fuera. ¿Y cómo es que usted llega a pastor? Bien. Sí, porque usted también es pastor, ¿no? Sí, sí. y no alemán. Sobre todo, ¿verdad? Sí, básicamente pues una formación cristiana, ¿verdad? Evangélica. Nací digamos, en el fragor, ¿no?, de la fe cristiana, y en ese sentido pues sentí el deseo también de servir en la iglesia, no de ser simplemente una persona que asiste o que tiene su credo simplemente, o que ejercita su fe desde las gradas, sino pues hacer una labor ya un poco más de servicio en este sentido, y pues comienzo toda una trayectoria sirviendo en la iglesia local, primero como líder juvenil, que por ahí es que la mayoría comenzamos, ¿verdad? Sí. Líder juvenil, luego siendo diácono de la iglesia, que es una posición de mucha envergadura, siendo muy joven, sí, pero al parecer, y lo puedo confirmar hoy, Dios tenía un llamado para mí, y esa fue una etapa para irlo construyendo. Y posteriormente comencé una carrera de predicador en el contexto evangélico. A los predicadores itinerantes, a los que predican de iglesia en iglesia, se les llama evangelista. Okay. Y pues yo, digamos que al día de hoy todavía, ¿verdad?, ejerzo ese ministerio, pero ya en cuanto a pastor como tal, pues hace pocos años, digamos unos 2 años, recibí pues mis credenciales como ministro, en este caso a través del concilio, y para hacer un paralelismo con la Iglesia Católica, una orden, ¿verdad? Pues el Concilio Iglesia de Dios pues me ha permitido ser ministro exhortador a nivel internacional. Es una orden o concilio que tiene presencia en más de 100 países, y bueno, estamos ahí trabajando a nivel de la orden con los varones. Estamos pastoreando a los varones del concilio a nivel nacional. Ya tengo 4 años en esa función, ayudando al pastor general, ¿verdad? Y yo como pastor adjunto o subdirector estamos haciendo esa labor. ¿Cómo me siente? No, tiene un camino grandísimo recorrido, y sabes que tienes algo que a mí me gusta mucho en la persona, y es que el Papa Francisco le preguntaron una vez a qué se parece más la gracia de Dios, y él dijo: para mí lo que se parece más a la gracia de Dios es el sentido del humor. De hecho, nosotros en el español, cuando algo nos da risa así, decimos te da gracia. Sí, claro, eso. Claro. Que viene de ahí, ¿no? Y él decía eso, y yo creo que tú tienes un tipo como con mucha positividad, no sé, transmites una energía que a uno lo conecta, ¿no?, con la espiritualidad que estás viviendo, y eso te lo agradezco mucho. Y qué bueno que hayas venido cumpliendo con la amistad también, que eso es otro punto que es importante. Y que les quería preguntar para ustedes qué es la amistad, cómo se define la amistad en el caso de ustedes. Bueno, es a mí. Bueno, la Biblia habla de que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Un amigo en ocasiones es más que un hermano, en ocasiones, porque el vínculo se crea sin sangre. O sea, entonces un buen amigo
te puede llevar incluso a veces lejos, más lejos que un hermano. Entonces yo pienso que la amistad es como un regalo de Dios. Dios te da a alguien como para que te acompañe en la misión que Dios te da. Siempre y en el caso de nosotros, hicimos un duplo aquí, bueno, ahora estaba yo como entrevistado. Dupla, que nosotros mismos siempre decimos que fue muy particular, claro. Porque el Messier, ya ustedes escucharon la trayectoria de él. Yo tengo una trayectoria parecida, pero católica. Sí. Yo nunca he ocupado posiciones. Aquí es más difícil, Messier. Aquí es más difícil. Aquí para llegar allá arriba hay que ser sacerdote. Sí. Entonces yo en una ocasión sí cuando joven iba a entrar al seminario, pero el Señor tenía otro llamado para mí. Claro. Entonces yo pienso que sí, que en la misión que cumplimos, que Dios nos pone personas. Entonces yo hicimos una amistad siendo él de otra religión. Y entonces yo creo que sí, que la amistad son como personas que Dios destina en tu vida para que te acompañen en el camino, en la misión. Bueno, sí. ¿Sí? Yo tengo una Messier. A ver. Porque es que el Messier tiene una peculiaridad. Ya, o sea, que hay una sesión que yo no quiero novela. A ver. Yo no quiero novela. Yo no quiero novela. No me diga que Yo no quiero novela. Messier. Vamos a ver. Usted estudió en el Colegio San Rafael. Así es. ¿Cuántos años? Bueno, alrededor de 10 años. 10 años. ¿Y trabajó cuántos años aquí? Aquí alrededor de 13. Entonces, fíjese qué cosa. Usted, que es pentecostal, vamos a ver, ha sido mayormente mejor formado que yo. Yo estudié en Santa Rita, que es una escuela católica. Sí, claro. Duré ahí becado, yo era pobre y no duré mucho con una beca porque el ambiente era un poco tedioso. Sí. Entonces, pudiéramos decir que usted fue criado por las mercedarias y ya aquí los jesuitas, usted un producto jesuita, ¿me entiendes? Totalmente. Yo creo que debemos felicitar y reconocer la obra de la Iglesia Católica en términos educativos a nivel mundial, pero aquí en la provincia de San Cristóbal sería mezquino no reconocer que las escuelas mejor valoradas por diferentes indicadores y por el vox populis, ¿verdad? Que hay ciertas personas que dicen que la voz del pueblo es la de Dios, aunque eso pudiésemos, ¿verdad?, discutirlo, pero bueno, hay un filósofo acá que nos puede edificar, pero sí, realmente hay que reconocer el buen trabajo de la Iglesia Católica dirigiendo centros educativos y formando personas. Así que yo puedo decir que gran parte de mi formación pues fue en los brazos, ¿verdad?, de las mercedarias. Sí, las mercedarias. Y pues aquí ya en términos profesionales y en términos, digamos que ya de crecimiento en mi formación hasta personal, porque trabajando acá en el Politécnico hice carrera, me casé y bueno, hice varias cosas que no puedo desligarla de mi trayectoria personal y profesional. Sí, ese es tu producto. ¿Cuál es la diferencia? Usted es director. Yo sé la diferencia, pero a nuestra audiencia le gustaría saber cuál ha sido la diferencia entre que usted ha visto. Ya tenemos algunas obvias, pero en la dirección de una escuela, digamos, pública real, claro, y el IPL. ¿Cuál es la diferencia? Dígame 4 diferencias. ¿Cuatro diferencias? Yo sé que usted no es lo que fluye. 4 diferencias entre una, quiero que me la dirija al estudiantado. Sí. El estudiantado. Sí. Otra, el estilo de liderazgo, sí, de la escuela pública y IPL, las escuelas religiosas. Claro. Y otra también quizá cuál es el contexto donde usted trabaja, cuáles son las diferencias. Evidentemente yo la sé, pero claro, creo que a nuestra audiencia le sería importante saber eso. Claro que sí. Bueno, comenzando por el hecho, con el aspecto del estudiantado, de los estudiantes aquí en el IPL, pues nosotros encontramos una escuela con proyección nacional. O sea, vemos muchachos de San Cristóbal, pero también de la capital. En su momento, cuando yo estaba, teníamos de Baní, creo que hasta de Dajabón bajaban. O sea,
tenemos esa diferencia geográfica. Ya en una escuela ubicada en una zona específica no se lidia con esa realidad. También el tema de los recursos. El IPL cuenta con, comenzando con unas instalaciones que pocas escuelas, entiendo que en el país, ¿verdad?, tiene, y eso pues de una manera u otra influye, ¿no?, en el desarrollo de las competencias, habilidades, cualidades y todo eso. Otro aspecto importante que yo entiendo que de una manera u otra influye mucho positivamente en el desarrollo educativo es la autonomía. O sea, el Instituto Politécnico Loyola pues obviamente está sujeto a las disposiciones del Ministerio de Educación, pero tiene también la flexibilidad de crear ciertos programas, de realizar ciertas actividades que cuando uno dirige un centro, digamos que directamente bajo la tutela de un distrito, de una regional, hay menos, ¿verdad?, espacio para uno moverse, hay más moldes, ¿sí? Entonces voy por 3 ya. Sí. Bien. Más o menos. Y una diferencia muy importante que se da es que en el sistema educativo público como tal no siempre se logran las metas cuando deben lograrse. Por ejemplo, afuera no siempre los niños son alfabetizados en el momento donde tienen que serlo. Entonces eso hace que sean promovidos con una serie de lagunas, con una serie de, digamos, de situaciones a nivel cognitivo, a nivel afectivo. De hecho, porque es muy triste ver, por ejemplo, un niño de 10 años que está, digamos, en un 3er curso y no sabe leer. Y esa realidad se ve. Una quinta, más o menos, ¿verdad?, el apoyo de los padres. El apoyo y el seguimiento de las familias. En el sector público hay que luchar mucho para que los padres vayan a ver a sus hijos. ¿Verdad? Entonces, esa parte, ese soporte y ese seguimiento, creo que también hace la diferencia entre, ¿verdad?, una escuela, digamos, común y una institución como esta. No, sí, me sentí satisfecho con su respuesta. Entonces, la mala palabra, ¿cuánta mala palabra? Es verdad, porque yo tengo un amigo que él trabaja en una escuela pública, él me dice que allá, que a la directora, a los muchachos le vocean improperios. ¿Cuánta mala? Usted que tiene esos oídos que vienen de aquí. Seguro. Aquí no se escucha, ahora en día es un poquito diferente, pero sí, es diferente. Un improperio es difícil. Es cierto que en las escuelas públicas se dicen todo tipo de improperios, de manera, digamos, voceada, como dicen en el pueblo. Muchas malas palabras, hasta un profesor se le puede decir una mala palabra a un estudiante. Bueno, en mi experiencia, pues sí, hemos oído, ¿verdad?, palabras que uno hasta desconocía, ¿no? O sea, que le daban clase a uno, pero eso depende mucho también de la gestión, de cómo, digamos, el equipo de gestión y el director pueda crear una cultura, ¿no?, de respeto, una cultura de paz y realmente pues uno va trabajando a los muchachos, a la población. Es bueno decir también que ese tipo de cosas ocurre por el mismo trasfondo familiar y cultural de los jóvenes. Por ejemplo, un niño que esté expuesto a un colmadón, a una banca, ¿qué oye ahí? ¿Qué se conversa ahí? O sea, ¿qué se dice ahí? Pues entonces ellos, pues, de una u otra manera manifiestan esa conducta impropia, obviamente, en la escuela, pero con la ayuda de los maestros y con la creación de planes y de proyectos que sean, pues, dirigidos a que esa cultura cambie. Creo que se puede lograr. Por ejemplo, en el centro nuestro es difícil ya oír, digamos, públicamente. Se logró que solamente sea San Antonio.
Y en el aula. Y en el aula a veces. Mire, tú sabes que esto pica ahí tu programa rápido. Claro. Vamos a hacer una transición dramática, como dice Iván. A ver. Usted predicador, Messier. Algunos compañeros me dijeron que le hiciera todas estas preguntas y yo le vengo. Usted predicador, ¿cuál es brevemente, cuál es su opinión de que ustedes, los predicadores que son intelectuales, doctores de la ley, no tienen la popularidad que tiene el pastor Adrián, por ejemplo? Michael Capiadosa, ¿qué se llama? Sí. ¿Qué está pasando en la iglesia protestante, pentecostal? Que hay un grupo de individuos sin ningún tipo de, digamos, de página para atrás, y ustedes, los doctores de la ley y entendidos, no tienen la popularidad ni los views. Es que Jesús ha escondido esos conocimientos, los views, a los sabios y entendidos, y se le ha dado a la persona humilde. Responda ahí. Bueno, creo que ese fenómeno no solamente se da en términos religiosos, se da también en términos sociales. Si uno hace un análisis de las redes sociales, ¿qué trae más views? ¿La casa de Alofoque o una conferencia con un doctor en filosofía? O sea que realmente nosotros estamos expuestos a una sociedad que busca lo simple, lo farandulesco, ¿verdad? Lo carnavalesco, pudiésemos decir, o sea, vende más realmente el hecho de hacer un espectáculo. Y ahora, en una época de los mal llamados influencers o influenciadores que no sabemos qué realmente influencian, ¿verdad? O qué tanto influencia, pues creo que ese espectáculo, ¿no? Ese montaje, ese show, ya que es el chat musical, ¿verdad? Ese show es más atractivo y también la gente lo utiliza como un medio de entretenimiento. Sí, como un medio para botar el golpe y digamos que relajarse. Ahora, ya sentarse a ver una prédica, ¿verdad? Con elementos hermenéuticos, exegéticos, con una homilética correcta, pues ya toma una postura un poco más seria. Más seria. Entonces usted, bueno, me decía, pero usted, oye, me ha dado una respuesta que yo realmente no le esperaba. Ha sido muy tajante. ¿Hay alguna persona que usted admire de esos nuevos predicadores? ¿Usted tiene alguna admiración por alguno? O dígame algo que usted admire de alguno, si lo admira. Sí, bueno, básicamente es una pregunta un poquito, ¿verdad? Bueno, si lo admira. Sí, exactamente. Bueno, pienso que sí hay personas que uno admira. Ahora, no me atrevo a darle pues un nombre en concreto, ya que cuando uno estudia no se puede negar que hay unos niveles de criticidad que aumentan y uno aprende a valorar en su justa dimensión el aporte que hace cada quien. Aún esos muchachos, ¿verdad? Muy carnavalescos, como yo dije anteriormente, hacen cierto aporte, porque bueno, por lo menos la gente recuerda que hay Dios y que, ¿verdad? Y que hay pastores y no están robando, ¿verdad? O sea que hay muy buenos predicadores, teólogos que pudiésemos tener cierta predilección, pero no le puedo decir tajantemente admiro a fulano, porque cada quien tiene sus fortalezas y sus oportunidades de mejora, como decimos en educación. Me decía, ¿no teme usted de los pastores y predicadores, no teme usted que en un momento se cree un predicador de la IA y que predique incluso mejor que cualquier pastor? No deberíamos tener temor, porque el crecimiento de la IA es inevitable, ¿verdad? Y bueno, creo que todos los medios que se puedan utilizar para predicar el Evangelio y para que la gente conozca las Sagradas Escrituras, bueno, hay que usarlo. ¿Y quién maneja la IA? ¿Quién le pone los valores a la IA? Es una buena Julio, pregunta. ¿Quién define qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Qué predicar y qué no predicar con la IA? En realidad, la IA responde también a un mundo, ¿no?, que estamos habitando. Hay un pensador, se llama Murafaki, que es un pensador griego,
que habla del tecnofeudalismo. ¿Sabes? Como en la época así, del término ese tecnofeudalismo, que había una época de los grandes señores feudales. Sí, el gran y el señor vasallo. feudal era la iglesia. Entonces esta gente estaba ocupándose, la iglesia era la que administraba, la iglesia católica, administraba de alguna manera el pensamiento. Y todo el mundo hacía lo que dijera la iglesia en ese instante. El tecnofeudalismo es porque dice que estos grandes emporios tecnológicos ahora son los que administran el pensamiento. Y te van haciendo que tú creas en tu Dios, ¿no? Por eso el último libro de Byung-Chul Han se llama Sobre Dios, Pensar con Simone Weil, que es una pensadora francesa que hablaba un poco del tema de la atención y en cómo somos capaces de desconectarnos para conectarnos verdaderamente con nosotros mismos. Es algo que yo estoy tratando incluso de interpretar, porque me había hecho un poco adicto al tema de las redes y demás, y estoy viendo que la gente más inteligente que conozco, los que tienen más poder económico, lo que hacen es que se desconectan. Los que son, lo veo los jesuitas y casi no entran en internet, no tienen como tanto vínculo, y eso me ha parecido también interesante, porque en un mundo podemos crear un Dios digital que dependa un poco de nuestras expectativas con respecto a lo que estaban hablando ustedes, ¿no? De quién yo creo que me influencie y cómo Dios va a responder a mis necesidades. Y eso yo le tengo un poco de temor, porque yo vengo de un país como Cuba, por ejemplo, donde hay un totalitarismo, y la gente de pronto empezó a decir, yo soy Fidel. Entonces todo el mundo tendría que decir, yo soy Fidel, y sustituyes a Dios por eso. Fidel está enterrado en una tumba que es una piedra, como la de Jesús. Esta es la tumba, una piedra gigante, y adentro está metido él. Entonces yo le tengo mucho temor a los mesianismos, a la gente como Bukele que se aparece diciendo que va a salvar al mundo entero. A mí los mesianismos me dan temor, y deseo que el mundo vaya en una reflexión que nos ayude en torno a eso, ¿no? En cómo descubrir la verdad y el Dios de lo pequeño. De hecho, este domingo se va a leer el Evangelio donde Jesús le pregunta a Juan el Bautista le dice, averigüen quién es el que está predicando, y Jesús lo que le dice, mira, díganle que los ciegos ven, los sordos escuchan, los pobres tienen felicidad. Entonces creo que Jesús te da como las señales básicas de por dónde es que va la verdad, y no va por los grandes acontecimientos, por el poder, no, él va por ahí, y después reconoce en Juan que el tipo tiene un valor. Por eso al final del Evangelio de este domingo va a decir, él es más grande que todos los demás hombres que han nacido, y sin embargo es más pequeño que el último que está en el reino de los cielos. Eso yo creo que es como Jesús dándole la importancia a las cosas que son importantes de verdad. Y los principios de salvación creo que se han mantenido en el tiempo, solamente hay que irlos recorriendo para ver entonces, porque cuando le dijeron, ¿cómo te ayudamos? ¿Cuántos hicimos por ti? Bueno, le diste de comer a aquel, le diste una esperanza al otro que estaba. Eso yo creo que se mantiene, y hay que encontrarlo incluso en una escuela pública, con miles de desafíos por delante, incluso en una clase de inglés, incluso en este programa de radio. Ese yo creo que es el gran reto, cómo encontrar a Jesús en el chat musical. Cómo el que nos está escuchando le podamos transmitir algo. Si lo logramos, creo que cumplimos ese compromiso. Yo creo para un corto de tiempo, pero bueno, Julio. Vamos a dar una chepa, vamos a dar una chepita. Excelente, por favor. Sí, creo que es muy interesante la visión del doctor, y quisiera también ahí, Messier, decir que es importante que los cristianos también aprendamos que necesitamos estar en espacios donde podamos contribuir a través de nuestra fe, pero también siendo buenos tecnócratas, siendo buenos, digamos que profesionales, porque sería bueno conocer cuántos cristianos, ¿verdad? En general, sin, digamos que, apuntalar ninguna denominación, cuántos cristianos son desarrolladores de IA. O sea, cuántos de nosotros, ¿verdad? Cuántos ingenieros en software, cuántos programadores, ¿verdad? De nuestras iglesias están involucrados, porque en un momento la iglesia, digamos que no toma en cuenta de que no es solamente a través de la predicación como tal que se influencia al mundo. O sea, nosotros necesitamos ser parte de los espacios de poder donde se toman decisiones. ¿Para qué? Para poder entonces influenciar con nuestra fe, con el evangelio y con la palabra de Dios. Un jesuita, definitivamente. Más jesuita que yo. Sí, que jesuita lo que significa es seguidor de Jesús, ¿no? Sí. Todos somos seguidores de Jesús. Sí,
pero yo lo oigo hablando y me da como el Papa Francisco y eso. Más bien ignaciano. Te estoy diciendo, porque es que él le daba, el padre Martín, que era un señor que murió, cubano, le daba la formación ignaciana y era ahí personalizada. Sí, claro. Ahora ya, tú sabes, que con talleres. Bueno, ya para terminar, le había prometido a la gente, eso es 5 segundos. Mira, te iba a decir, bueno, Mesías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto aquí es rápido y picado. Sí. Algunos puntitos, ¿por qué nos sentimos tristes en la Navidad? Uno es, la Navidad es una época que conecta con la infancia, la familia y momentos viejos. Y cuando algo cambió, alguien falleció, una relación terminó, la familia ya no es igual, la Navidad te hace sentir la ausencia más fuerte. Eso por eso quizás, como una época muy fuerte, la Navidad puede hacernos, sin nosotros darnos cuenta, sentir esa melancolía. Otro punto es mucha presión para ser feliz. En Navidad todo el mundo entiende que tú tienes que estar feliz. La sociedad dice, en Navidad todo el mundo tiene que estar alegre, unido, celebrando. Y si no te sientes así, te da culpa o te sientes fuera de lugar. Eso es la Navidad, así para que no te sientas así. Esa presión te baja el ánimo, la presión de las celebraciones. Y finalmente, la soledad resalta más en Navidad. La gente que vive sola, que está lejos de alguien importante o que no tiene una familia muy unida, siente su soledad al doble en diciembre. Señores, muchas gracias. Este es el chat musical. Julio, muchísimas gracias. Messier, this is el chat musical. See you next Tuesday. Gracias a ustedes. Siente la magia y el amor transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal. Los románticos